Con mucho gusto les damos la bienvenida a mi esposa y yo a este programa que es de ustedes. Estamos contigo, por eso se llama así. Y damos gracias a estos medios de Radio Solidaria y de Solidaria TV que nos dejan usarlos para poderles transmitir las buenas nuevas, las verdades eternas, el mensaje de Cristo, la voluntad divina, la palabra de Dios, el pan del cielo. Y en estos tiempos tan terribles, cada vez más oscuros, más difíciles, más tenebrosos, más perversos, como Jesús profetizó, pues que aumentará la maldad al final de los tiempos. Sin embargo, damos gracias a Dios de que podemos vislumbrar un despertamiento de los creyentes, de algunos creyentes al menos, que se dan cuenta que deben de reaccionar y salir del conformismo, salir de una rutina religiosa y ser herramientas de bendición para Tikkun Olam, cambiando el mundo, libertando, sanando, salvando, para hacer el bien. En definitiva, para dar el salto de ser creyentes, de ser llamados a ser discípulos. Porque claro, hay una gran diferencia, ¿verdad? Alguien que es un discípulo es alguien que ha sido discipulado, no disciplinado. Ha adquirido una disciplina dentro de lo que sea, de las distintas áreas o materias, ¿no? Un creyente no ha superado pruebas, no ha tenido exámenes, hay que ser examinado a lo largo del discipulado. Pero también hay que salir fuera. Claro, esa es una de las Tú tienes que principales. recordar que estabas muy a gusto en ir a los cultos con los niños cuando yo estaba de espaldas a Dios. Bueno, gracias a Dios que tenía los cultos. ¿Eh? Gracias a Dios. Claro, era una bendición. Era mi familia, gracias a Dios. Porque de aquello te fue un oasis, aunque era dominical, 2 veces a la semana, bien, pero... Sí, pero claro, yo imagínate yo vivía el Evangelio todas las semanas, no era ya, solo... pero imagínate tú esa clase de vida para tu marido. Dime, ¿tú crees que yo habría podido conformarme cuando, habiendo estado al servicio del maligno, con todas las fuerzas a tope, cómo conformarme con trabajar, un buen trabajo, economía potente y luego al culto? ¿A qué no te lo puedes imaginar? No. Y gracias a Dios que me permitió dar el salto mortal. Es el salto mortal, porque es el morir a uno mismo. Cuando alguien me dice, tú tienes miedo a la muerte, digo, pero perdóname, yo llevo 42 años muerto, porque tuve que morir a mí mismo, a mi economía, a mi forma de vida. Eso es lo que Jesús llama, el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y eso es muerte. Es muerte, sí. Muerte al yo. Niéguese a sí mismo, porque además tome su cruz, ¿para qué? Para jugar con ella, para ponerla en el cuello, la crucecita. No. Cada día y sígame. Para poder seguirle. Ser crucificado con Cristo. Y seguir a Cristo, pero muerto al yo. Y por eso vivir cada día diciendo como Pablo, cada día muero. Ya no vivo yo, más Cristo vive en nosotros. No es 100% todos los días, ¿no? Y esto siempre es una lucha, ¿no? De negarse a sí mismo. Cada día, dice. No sirve que nos neguemos hoy a lo que nos apetece carnalmente, a lo que nos atrae, a las cosas del egoísmo. No, y que mañana dejemos de hacerlo. Cada día.
Entonces, eso es ser discípulo de Cristo, ser consagrado a Jesús. Y vamos a ver qué dijo Jesús al despedirse, la gran comisión. ¿Qué es lo que dejó como gran comisión a los 500 seguidores que le vieron ascender en una nube desde el monte de los Olivos al despedirse? ¿Qué les dijo? Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para empezar, resulta que algunos le ven resucitado durante 40 días apareciéndose y desapareciendo. Ven que está ahí despidiéndose y algunos dudaban. Dice que algunos dudaban. Yo me imagino que ese fue el gran problema de los que dudaban, aun viéndole resucitado, que después de esos 500 desaparecieron 380 cuando el Pentecostés, al séptimo día, 7 días después de que Jesús ascendió a los cielos, de esos 500 ya solo quedaban 120. ¿Quiénes fueron los que no aceptaron ser discípulos y se volvieron a las sinagogas, al rito y a pescar y a ganar dinero y a la vida anterior y a conformarse con la hoja de la higuera religiosa? Pues los que dudaron. Solo 120 permanecieron durante 7 días en obediencia. Quedaos en Jerusalén y recibiréis poder de lo alto. Y luego ir por todo el mundo. Haced discípulos a todas las naciones. Así que, qué tremendo, 380 desaparecieron. Sí, pero luego formaron parte probablemente de la iglesia. No sabemos. Pedro, ¿por qué? Porque Pedro ya ves que se convirtieron. Pero ¿serían esos los que dudaron? Los que se volvieron a pescar peces. Ten en cuenta que la primera iglesia fue formada por más de 120.000 personas. Por lo tanto, muchos habrían escuchado pero el mensaje. Es porque vinieron, pero fíjate tú, los que se convirtieron en la primera predicación de Pedro, 3.000, probablemente no son esos que estaban al ascender Jesús al cielo 7 días antes. Algunos seguro, sí, pero la mayoría vinieron a la fiesta de Pentecostés específicamente, como era preceptivo de visitar Jerusalén, las fiestas divinas, ¿no? Recorriendo miles de kilómetros incluso, con un sacrificio y un gasto tremendo. Entonces, primero 3.000 en la primera predicación. Luego 5.000. Dios da la Torá, la religión, la ley, en el monte Sinaí y mueren 3.000. Dios da su espíritu cumpliendo el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús y se convierte en 3.000. Vamos, es que esto es la matemática gloriosa de Dios, ¿no? Y bueno, pues esos 120 llenos del Espíritu Santo salieron a muerte, entre los cuales, por supuesto, estaban los apóstoles, que incluso alguno de ellos había dudado y había dicho: yo no creo que Jesús haya resucitado si no meto mi dedo en sus llagas y mi puño en su costado. Y se apareció Jesús y ahí quebrantado se puso de rodillas, adoró y después a muerte.
después él de tenía- estar lleno del Espíritu Él tenía Santo. la certeza de que Jesús había muerto, porque quizá algunos dejaron la duda, ¿no?, de que tal vez no habría muerto, pero es que Tomás sabía de cierto que Le estaba había muerto. visto bien muerto. Por eso él Claro, decía, dice, ¿cómo, esto no puede ¿cómo ser? voy a creer en ¿Cómo eso? puede ser? Pero le había visto resucitar muertos. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Hacer cristianos? No. No, la voluntad del Señor es hacer discípulos a todas las naciones. De tal manera que es más, ni siquiera se les llamaba cristianos a los seguidores de Jesús, se les llamaba fieles, los que tenían fe en Él y fidelidad a Él, y discípulos. Eso era como y se seguidores llama. del camino. Y seguidores del camino, discípulos. Jesús quiere discípulos, no quiere creyentes. Este es el gran error religioso, que siguen de generación en generación, tanto de una denominación cristiana a otra, siguen con lo mismo, más de lo mismo, haciendo prosélitos creyentes, rituales de domingo, y que diezmen y ofrendan y que sigan trabajando por amor al dinero y al mundo. Cuando el Señor quiere discípulos consagrados a Él. Un discípulo es alguien que está consagrado al Maestro. Es como el que va con el caballero, un paladín, un escudero. O sea, es que va a donde va el capitán, donde va el caballero. Y no le deja ni a sol ni a sombra. Y le sirve, y le obedece, y está pendiente, admira al caballero, y en este caso adora al caballero perfecto, que es Jesucristo. Y quiero dar 7 mensajes, queremos dar 7 mensajes de las 7 bendiciones especialísimas que Dios da a los discípulos. A los clientes que se olviden. No les da estas bendiciones. Les relega a estar amontonados, a ser grupales, a sobrevivir religiosamente, pero no a participar de la gloria, honra y poder de Dios en Cristo. Primero, Marcos 4, 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A los que no eran sus discípulos les hablaba con parábolas, y en otro pasaje dice incluso para que no entiendan. No vaya a ser que entiendan y se salven. Y se conviertan sin haber realmente renunciado a sí mismos. Exacto. Y arrepentido. Sin haberse arrepentido de amar al mundo, de amar al dinero y de ser egoístas, y de usar su voluntad para sí mismos, en lugar de rendir su voluntad a Cristo, ¿no? A estos no, a esos solo con parábolas. Pero en particular a sus discípulos les declaraba todas las cosas. Ay, amigo, a sus discípulos, no hay secretos del Maestro con sus discípulos. Todas las cosas que el Padre quiere revelar a través de su Hijo las revela a los discípulos de su Hijo. Y así lo dice Juan 16, 14 a 16. Juan 15. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién? A sus discípulos les llama verdaderos amigos. Ya no os llamaré siervos, pero primero hay que ser siervo, hay que ser escudero, hay que estar al servicio. No un rato el domingo, al servicio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todos los días. Ese es el resumen de toda la Biblia. Y ahí está el llamado a el discípulo. Busca consagrarse por amor total
al Maestro. Y a ese le revela todas las cosas y no le llama siervo o esclavo, sino amigo. Ay, ay, no les dice amigos a los que no quieren ser sus discípulos, no. A esos no, a esos les dice religiosos, a esos les dice creyentes religiosos, pero no amigos verdaderos. Y por ejemplo, vamos a seguir leyendo Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tú fíjate qué fuerte. A los que quieren ser solo creyentes y no están dispuestos a ser discípulos de Jesucristo, no les revela los misterios del reino de los cielos. Es a vosotros los discípulos, a ellos no. A ellos les hablaré por parábolas, para que lo entiendan, para que se den cuenta de que yo revelo lo que quiero revelar y a quien lo quiero revelar. Y les revelo todo a mis discípulos y les revelo el reino, todos los misterios del reino, a los discípulos de Cristo Jesús. Menuda bendición. Esto se llama tener la clara evidencia del Maestro continuamente en acción cuando uno vive como discípulo de Jesucristo. Segunda bendición tremenda, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién dio autoridad? A sus discípulos. A sus discípulos. ¿Y les dio cuánta? Toda. Toda autoridad. ¿A los discípulos? ¿A los creyentes? No, no. A los discípulos. Y qué tremendo. Autoridad contra los espíritus inmundos, que es en realidad la principal autoridad, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra las huestes de maldad. Esa es la principal autoridad. ¿Y qué es un hombre sin autoridad para vencer a los demonios? Pues es un fracaso. Y no es de extrañar que ni sepa por dónde vienen los tiros, los dardos envenenados del maligno, porque no tiene autoridad, revelación de los ataques, ni preparación, ni fuerza. Ese poder, la autoridad, viene acompañada de poder para echar demonios en el matrimonio, en la familia, en la economía, en la enfermedad, en todas las áreas. Sin autoridad, el hombre es un fracaso y solo da autoridad Cristo a sus discípulos. Así vemos miles y miles y millones de cristianos creyentes fracasando en sus matrimonios, en sus familias, y muchos incluso que se dicen ministros de Cristo y que no son discípulos de Jesús, porque no están consagrados a Jesús, son asalariados de ministerios. Estos también fracasan ante los ataques de los demonios, porque no tienen la autoridad. Tercero, Marcos 2, 23 a 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron: mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A sus discípulos les recriminan porque en el día Shabbat recogen espigas para comer. Y Jesús no les recrimina. Cuando
era el pecado imperdonable, en cierta manera religioso. El Sabbat es intocable. Aunque veas a alguien morirse, no tienes, vamos, ni que mover un dedo. Esto es terrible, ¿no? Y les llamo hipócritas: si vuestro asno se cae al pozo, lo sacaréis o lo dejaréis que se ahogue. Que va, aunque sea Sabbat lo sacan porque vale mucho dinero un asno. Y después pedirán perdón, no sé qué harán, no harán expiación. Lo cierto es que esa gracia de ser libre de la religión, de cualquier yugo religioso, bíblico o no, esa gracia se la da Cristo a sus discípulos, como se la dio a David, para que no sean esclavos de la ley, sino que la ley esté al servicio de ellos. Y por lo tanto, son señores del Sabbat, no esclavos del Sabbat. Es triste que hoy hay todavía ministerios evangélicos que, vamos, el no respetar el Shabbat es peor pecado que adulterio o que cualquier otra cosa. Y es un fanatismo increíble. Y ahí está el engaño. Estos liberados del yugo religioso, sabático, de lo que sea, Cristo nos hace vivir en el Shabbat Shalom cada día, no el sábado, todos los días, porque consagrados a Jesús nos hace participar de su reposo en su paz. Y no hay condenación si en el día Shabbat recorremos más distancia que la que permite, que los metros, que no sé qué, que no sé cuál, para ir a salvar a un perdido, o para ir a echar un demonio, o para ir a socorrer un hambriento, y por lo tanto a recoger comida para darle a un hambriento. Es tremenda la lección que les da. Libertad, libertad, en lugar de la esclavitud de Agar, que es lo que representa a los religiosos. Y es una comparativa de Pablo para hablar también de los creyentes religiosos y en particular de los gálatas insensatos que se vuelven a la esclavitud del rito, del dogma, de la letra, en lugar de vivir en la libertad del Espíritu Santo, que da vida y vida en abundancia. Viven bajo la letra que condena y que mata. ¿A quién da la libertad de la religión? A sus discípulos. A sus discípulos. Yo quiero ser libre. No soporto ya los espíritus religiosos. Ya me fastidia tanto la religión. Y veo que ha sido el arma más poderosa de Satanás para paralizar, para entontecer. En algo estoy de acuerdo con Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo. Y es verdad. Cristo no vino a fundar ninguna religión. Cristo vino a formar familia eterna de Dios, con verdaderos hijos que se consagran a servir al Padre. Pero Marx no tuvo derecho a decir eso, porque él creó una nueva religión todavía peor. No tuvo. Todavía peor. Todavía peor, claro. La religión de Marx, imagínate el comunismo. Pero, sin embargo, no cabe duda de que acertó. Y, entre otras cosas, probablemente, sin exculparle a ese, que Dios haya hecho lo que haya hecho con él, sin exculparle, seguro que tropezó. Tendría algo que ver. Tropezó con la religión. Como yo tropecé siendo un niño monaguillo, que acabé monaguillo, pillo. Porque, claro, lo que pude ver. Así que no se trata de exculpar al malvado porque diga algo que pueda tener pues cierto sentido, no, pero lo que sí está claro es que religión mata, la letra mata, religión ata, esclaviza. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y vino a dar espíritu, el espíritu vivifica. ¿Y a quién da esa libertad
de que no le aplasta la religión, le domina. Porque las religiones mandan, ordenan, dominan, atemorizan, culpan. Todas. Pues Cristo nos hace libres de la religión para guiarnos en su espíritu, en la libertad de su espíritu, que la palabra de Dios dice que es la perfecta ley. La llama la perfecta ley de la libertad. Cuarto punto, Mateo 12, 46 a 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tú fíjate qué escena, ¿eh? Está Jesús con sus discípulos ministrándoles y de repente viene alguien y le da recao y le dice, maestro, que tu madre, María, tu madre no es otra, es María, y tus hermanos, hijos de María, hermanastros, te llaman, te esperan. Como que tiene que dejar a sus discípulos para obedecer a su madre y a sus hermanos que no creen en él. Hijos de María, pero no creyeron en él, no creían, hasta que no le vieron resucitado, no creyeron en él. Luego todos creyeron y fueron mártires. Pero la lección que da Jesús dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Porque en ese momento María estaba siendo madre de unos incrédulos, sus hermanastros, no de Jesús, en términos espirituales, porque no estaba con Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Es lo que debía hacer, sabiendo quién era Jesús, su Hijo, y así dar testimonio a los otros incrédulos para que pudieran realmente recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús, que ella conoció. Estaba ahí siendo humanamente sentimental. La lección es tremenda para desmitificar a María, que, bueno, pues es considerada por la religión católica más importante que Cristo. Y madre de Dios. Pero ¿cómo va a ser madre de Dios si Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos? No es esta mujer. Ahora mismo no. En este momento no es mi madre ni ellos son mis hermanos. Porque no están conmigo. Entonces, estos son mis hermanos y mi madre. Claro, ser madre de Jesús es algo impresionante. En el momento en que, como discípulos de Cristo, el Espíritu Santo nos usa para fertilizar almas con el Verbo, con la santa semilla del Verbo de Cristo mismo, esas almas fertilizadas con el Verbo divino, son hechas nuevas criaturas. Y entonces actúas como de madre espiritual. Estás pariendo hijos espirituales por poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Así que soy una madraza de miles, gracias a Cristo. Él me ha permitido. Y tú también. No solo de los hijos del matrimonio, gracias a Dios, sino de los miles de hijos espirituales que el Espíritu Santo ha engendrado con Cristo como germen santo a través de nuestra fecundación, de la confesión, de la evangelización, de la predicación del Evangelio. Ser madre de Jesús es algo impresionante, que todo no es fácil todavía de explicarlo, entenderlo, pero también hermanos de Jesús. Los verdaderos hermanos no son los creyentes, no son hermanos de Jesús. Si no son discípulos, no son hermanos. Estos son mis hermanos, Jesús, discípulos. Quinto, Mateo 14, 13 a 21.
Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, ya es la hora pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Alrededor de 15.000 personas comieron de las manos de Cristo, que son los discípulos. ¿Y cómo podemos ver esta escena? Pues la podemos visualizar de la manera que está narrada. Primero, tenían 5 panes y los peces, tráedmelo acá. Ellos lo tenían guardadito para comerlo a ellos. Pero lo renunciaron. Renunciaron a todo lo que tenían. Y lo pusieron en las manos de Jesús. No se negaron. Si no se lo hubieran entregado, no se habría producido el milagro. Porque el Señor cuenta siempre con sus discípulos para que participen de sus milagros. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Toma el pan, los peces, ora, los bendice y parte los panes. ¿Y a quién se los da? A esos 3. A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces tú imagínate, como discípulos tenemos un trozo de pan y un trozo de pez. Y empiezas a repartir. Y empiezas a repartir el pan y das. Y el pez y das. Y tienes lo mismo. Y sigues, y sigues, y sigues. Y sigues teniendo lo mismo. Se multiplica el pan y los peces. ¿A través de quién hace Jesús la multiplicación de los panes y de los peces? A través de los discípulos, no a través de los otros creyentes que estaban por allí a comer, que después, curiosamente, le abandonaron. Después de ver ese gran milagro, cuando Jesús les predica lo que es la radicalidad de consagrarse a Él. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. El que no está de acuerdo conmigo 100% no tiene parte conmigo. Todos se van. Menos los discípulos. Así que qué bendición la milagrosa multiplicación de los recursos la hace Dios, Cristo, a través de sus discípulos. Y sexto, Juan 13, 2-8. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo: lávame los pies y todo, vamos, por favor, yo quiero tener parte contigo. Primero, ¿a quién lava Jesús los pies? A sus discípulos. A sus discípulos, no a los creyentes. A sus discípulos les lava los pies, cuidado. Segundo, viene Pedro y dice: a mí no me lavarás tú los pies, porque yo soy el humilde, yo soy el que te tengo que lavar los pies a ti, tú a mí no. Y Jesús dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ahora a ver cómo interpretamos esto. Si solo lava los pies a sus discípulos y si no lava los pies a alguien, no tiene parte con él. ¿Quiénes tienen parte con Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos.
sus discípulos. ¡Ay, qué bueno que Jesús te lave los pies! Al final del camino, cada día, antes de dormir. Es maravilloso que nos limpie del polvo del camino, porque nos manchamos con el alimento de la serpiente, que es el polvo del mundo. Pero para eso hay que ser discípulos de Jesús, no creyentes, no quiere creyentes. Y por último, Juan 12, 24 a 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a ver, ¿qué significa servirle? La palabra siervo en aquel tiempo era consagración total, no derecho a nada. Vamos, si el amo dice tírate de cabeza, te tiras. Eso era, y si no te cortaba la cabeza, eso era lo que significaba ser un siervo. Claro, el buen patrón Jesús no es así, como patrón, pero está hablando de servicio, en ese sentido, porque antes dice que el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces está diciendo que esté dispuesto a perder la vida todo, es decir, consagración total a muerte. Eso es ser siervo, sin derecho a nada. Hágase tu voluntad, cada día, constantemente. ¿Y qué sucede? A los cristianos que sirven al mundo por dinero y se sirven a sí mismos y luego van a un cultito, a esos les va a honrar el Padre. A esos les va a decir, donde yo estoy, vosotros también estaréis. No, el texto es tremendo. El que me sirve, donde yo estoy, él también estará. La cosa es bien clara. Imagínate tú, cristianos, que escuchan el llamado cada domingo, 20, 30 años, que no han querido servir a Cristo aquí, en el mundo, 40 años. Jesús les dirá, bueno, pues ahora te daré en el cielo bien, aunque no me has querido servir aquí, vas a gobernar sobre 10 ciudades. Por la eternidad. ¿Tú contratarías a alguien que no quiere trabajar para ti durante un tiempito? Lo contratarías luego, no en contrato indefinido, ¿no? Del que habla ahora, sino el contrato eterno, que no es un contrato. Es compartirlo todo con los discípulos, es lo que quiere Jesús. Pues no, de ninguna manera. Esto es tremendo, ¿eh? Ya. ¿Cómo no lo ven? Ya. ¿Cómo no lo ven los creyentes? Y no anhelan ser escogidos. Es triste. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos solo quieren ser cristianos, creyentes de domingo, pero seguir buscando lo suyo y tener más fe en el dinero y tener apego al mundo, a las propiedades, a los planes, a los sentimientos familiares, etc. Y qué ataduras tan fuertes, y qué ceguera. Y qué impotencias y fracasos supone esa corta y miserable forma de vivir. Pero ¿qué sirve a Cristo? Donde Él está, estará su siervo. Y el Padre le honrará a los que le sirven. Yo en mi casa serviremos al Señor, dijo Josué, y toda la familia consagrada a Dios. Y nosotros hemos dicho eso siempre, desde que estamos en Cristo, y lo queremos seguir diciendo hasta la muerte. Esperemos, no sabemos si lo vamos a ver con los 2 bisnietos que tenemos y el bisnieto que viene, pero
aunque no lo fuéramos a ver, si no ha venido el Señor y nosotros ya nos hemos ido, ay, habremos partido después de orar y orar, Señor, que sean tus siervos, que solo te sirvan a ti, porque no puede ser servir a otro. Eso es horrible. Solo a tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Y solo a Él servirás. Esa es la palabra de Dios. Así que no es que lo hagamos para que nos honre, es que nos lo hagamos porque le amamos. No es por normativa, es por vocacional, es un anhelo tremendo, es una pasión santa de amor, gratitud, admiración. Así que, ¿llamados o escogidos? Santiago 2, 14 a 20. ¿Creyentes o discípulos? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Los demonios tienen más fe que muchos cristianos, porque tiemblan. Y muchos cristianos no tiemblan delante de Dios, están acomodados, bendiciones, bendiciones. Pero es que es tremenda la comparación. No es la fe sin obras de obediencia. Y la fe tiene que estar acompañada por las obras de obediencia de Jesucristo, que dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo haces discípulos si tú no eres un discípulo? Es el gran problema. Primero, seamos nosotros verdaderos discípulos y entonces enseñemos a otros las mismas cosas que el Maestro nos ha enseñado para discipularnos. Ese es el plan. Y en definitiva, bueno, ya Jesús nos da la tristeza tan tremenda de hacernos ver que no son tantos los que quieren ser discípulos. Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es tremendo. Esta es la tragedia que hay hoy día. Millones y millones que escuchan el llamado. Bueno, algunos ya ni lo escuchan porque ya ni siquiera Dios les llama, como no llamó a Zebedeo, que estaba con sus hijos preparando la barca y las redes para pescar con ellos cuando Jesús se presentó, y a él ni le llamó. Muchos, no todos son llamados. Y hay multitud de personas que van a los cultos y ni siquiera Dios les llama, porque saben que están como aves de paso, que están ahí pues por rutina, por compromiso, por apariencia, qué sé yo, qué motivos carnales, y no les llama. Entonces, pero a muchos les llama, pero escogidos, pocos, porque no se dejan escoger. No es que el Señor haga acepción de personas, diga, no, este no lo quiero escoger, aunque se empeñen que lo escoja. No, es que no desean ser escogidos, no desean ser agarrados y apartados, sacados del mundo para ser consagrados a Él, porque la palabra eclesia significa los que han salido fuera, ya no son del mundo, son ciudadanos del Rey, del reino de los cielos, son de Cristo, y esos son pocos. ¿Cómo sufrimos, verdad? Sabiendo la necesidad tan grande de discípulos. Estuvimos en Ucrania, en Polonia, estamos por todo el mundo. Dios mío, millones de personas desamparadas. Es tremendo, como ovejas que no tienen pastor. Y bueno, pues leemos en Mateo 21, 28 a 31 la sentencia bien clara de Dios. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero.
pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Claro, muchos se asombran de que cantidad, miles de drogadictos, de antiguos super pecadores como yo, y de todas las clases de personas viles, resulta que hayamos aceptado ser escogidos, apartados. Porque qué bendición que te saque del fango, que te saque de la podredumbre del pecado y de las garras del diablo. Y qué gratitud tan inmensa. Pero claro, los que se creen buenos, como algunos que yo soy cristiano de toda la vida, mi padre es pastor y yo, pues que no tienen necesidad. Qué error tan grande, de verdad. Y ahí vemos quién es el que ha sido el buen hijo. El llamado es diferente. A un hijo le dice, ve a trabajar a mi viña, y al otro le dice, no vayas a trabajar a mi viña, no hace falta, vete a la sinagoga el sábado y no te preocupes, vete al culto el domingo, simplemente participa del coro, o canta, o toca la guitarra, o pasa la cesta, o levántate, siéntate, diezma y ofrenda, pero ya vale con eso. Hay dos mensajes. Es el mismo. El mismo. Ve a trabajar a mi viña. El que dijo que no, porque claro, la carne se revela y fue sincero, primero le sale el no, ¿cómo voy a dejar yo todo? Pero después arrepentido fue. Ese es el buen hijo. Quiero avanzar en Mateo 12:30, bien claramente la sentencia de Jesús, con respecto precisamente a este llamado, ¿no? Del padre a sus dos hijos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa esto? Está claro, ¿no? No hay mucho que explicar. El que no trabaja para Cristo está siendo un obstáculo. El que no recoge con él, ¿verdad? Desparrama. Está siendo un obstáculo. Está desparramando, está dañando, está dando mal testimonio, está contaminando tibieza, egoísmo, religiosidad, hipocresía, a todo a su alrededor. Ten misericordia, Dios, de tantos que escuchan el llamado y que no se enamoran, se entusiasman con ese gran privilegio de ser hechos tus escogidos, tus hijos. Por tanto, nos despedimos con Mateo 9, 35 a 38, de la gran tristeza de Jesucristo al entrar en Jerusalén, en la fiesta, y ver que pasaba de 200.000 habitantes a 2 millones que venían a cumplir con la religión. Sí, que era de Dios venir a celebrar la fiesta divina, pero no vieron a aquel a quien tenían que festejar, al Mesías. No lo reconocieron, ni lo buscaron, ni entendieron qué significaba la fiesta. Simplemente rito, tradición y tradición. Mateo 9, 35 a 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué haremos? Oraremos, Padre, envía obreros a la mies. Tú ves cómo está el mundo. Esto es un caos. Multitudes que se pierden, multitudes que están ciegos y que corren hacia el infierno celebrando cultos religiosos. Envía obreros a la mies, Padre. Envía a otro, a mí no me envíes. El que no está dispuesto a ser un discípulo de Cristo, un obrero para Él, no puede obedecer a Jesús y hacer esta oración. Hagamos como Isaías capítulo 6, versículo 8, que escuchó la voz de Dios
y Ginemi, ¿no? Ginení. ¿Ginení? ¿Ginení o Ginemí? Ginení. Ginení. Ginení, me gustó esa palabra la última vez que la oí en Israel. Isaías 6:8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías pudo escuchar esa conversación divina entre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías, que lo oyó, dijo, envíame a mí. Ginení, ¿no? Ginení, heme aquí, Señor. Donde tú quieras que yo vaya, iré. Lo que tú quieras que yo haga, eso haré. Heme aquí, Señor. Que el Señor nos ayude. Heme aquí, Señor. ¿Quieres decírselo hoy? Vamos a orar por ti. Déjate escoger, amigo o amiga. Déjate escoger y sal de escuchar siempre llamados y llamadas. ¡Sal fuera! No temas. Es un buen patrón, no te va a faltar nada. Es el buen pastor, nada nos falta. Confía en él. Responde a su llamado. Y dile, heme aquí, Señor. Venga a mí tu reino. Hágase en mí según tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Donde quieras que yo vaya, iré. Lo que quieras que yo haga, eso haré con tu ayuda, en el poder de tu Espíritu, en tu gracia, reconociendo que si no, no lo voy a poder hacer, pero seguro que tú me darás la gracia para poder obedecerte cada día. Tómame para ti, agárrame fuerte, nunca me sueltes, me has comprado, te pertenezco para siempre. Oremos así. Sí, Señor, gracias. Gracias que somos tuyos y tú has dicho también en tu palabra que tú Sí, guardarás, Jesús. Señor, aquellos que tu Padre te ha dado, Señor, y que serán protegidos y guardados por ti hasta el final. Tú nos dices que pidamos al Padre que envíe obreros a la mies, Señor. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre este mundo para que sean despertados los corazones, Sí, para Padre. que muchos oigan tu llamado y ese Espíritu Santo precioso que pueda traer esa convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, Señor, para que Santo. se rindan ante ti, ante tus pies Sí, Jesús. y entreguen sus vidas, Señor. Que sean enviados obreros para ti, muchos obreros, Señor. Este mundo los necesita. Gracias, Señor. Confiamos en que tú eres fiel a tu palabra y tú lo vas a hacer. Amén y amén. 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 Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues por nuestra parte deseamos seguir estando contigo y por tanto hasta el próximo programa. Sí, Dios. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.